Hola Centinelas, sean bienvenidos a esta lección número 12, titulada El Siervo Héroe. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Isaías capítulo 53, versículo 3. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Las profecías de Isaías y de Zacarías iban más allá de los problemas que afrontaba Israel en ese momento. Estaba siendo oprimido por las naciones extranjeras. Habían sufrido el exilio a Babilonia y había procurado la reconstrucción de su tierra natal después del exilio. Dichas profecías vislumbraban un tiempo de paz y de prosperidad en el cual todas las naciones verían a Israel como la fuente de la verdad y de la luz. En el centro de las profecías se encontraba la figura del siervo del Señor, tal como está escrito en Isaías 53 y en otros pasajes también. El siervo no era el Mesías conquistador que derrotaría a los enemigos en el campo de batalla, sino el humilde líder que sufriría por causa de muchas personas. Cuando Jesús vino a la tierra, no era el tipo de Mesías que Israel estaba esperando. La esperanza del pueblo era que ese líder los libertara de su problema inmediato, es decir, de la opresión política y social. Jesús vino para ser un tipo diferente de héroe. Su tipo de liderazgo había sido predicho en las profecías de un siervo sufriente. Su reino debería ser el reino de paz que fuera profetizado por Isaías y Zacarías. No solamente el reino de Israel, sino que sería un reino para todas las naciones que adoraran al Dios de misericordia y paz. La obra que Jesús realizaría ya estaba profetizada desde mucho tiempo antes de su llegada. Los versículos 1 al 3 de Isaías 61 son parte del texto que Jesús había leído en la sinagoga en su ciudad natal, Nazaret. Él estaba refiriéndose a sí mismo. En el capítulo 53, Isaías usa figuras de lenguaje a fin de revelar cuál sería la verdadera misión del siervo de Dios. Si los judíos hubieran considerado seriamente las escrituras sagradas, habrían podido identificar a Jesús como el Mesías. ¿No parece un poco contradictorio que alguien con estas características se encuentre realizando una misión tan importante? Nota lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de este pasaje: despreciado y desechado. Durante toda su vida, Cristo supo lo que era ser odiado, despreciado y rechazado, varón de dolores. Cuando tomó sobre sí la forma de hombre, Cristo llegó a ser sensible a todo el dolor, la tristeza y los desengaños que el hombre conoce. Por medio de la humanidad de Jesús, la divinidad experimentó todo lo que el hombre ha heredado. Le tocó en suerte sufrir todos los malos tratos y las maldades que los hombres impíos y los ángeles caídos pudieran causarle. Esto culminó en el juicio y la crucifixión. En vez de compartir la aflicción de Cristo, los hombres se apartaron de él con amargura y desprecio. No se apiadaron de él, sino que lo reprocharon por su desdichada suerte. Hasta sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Mateo 26:56. Aun cuando sabía todo lo que iba a experimentar, Jesús no desistió. Él iba a soportar el sufrimiento y el dolor a fin de que tú y yo tengamos la oportunidad de ser salvos. ¿Puede existir un amor más grande que este? Y en este momento empezamos con el espacio de los datos curiosos de la lección número 12, para ver si lo sabías o no. Número 1. Isaías 53, uno de los textos que estamos estudiando durante esta semana, es una de las partes del libro de Isaías normalmente conocidas por los estudios bíblicos como canciones del siervo sufriente. Estos poemas describen a un siervo del Señor que traería la liberación y la paz al pueblo de Dios a través de su propio sufrimiento. Número 2. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, las profecías de Isaías estaban entre los más importantes pasajes de la Biblia que Dios usó para explicar su misión y el papel que debían tener sus seguidores. En Lucas 4 aprendemos que cuando a Jesús se lo llama para leer las escrituras de la sinagoga en Nazaret, él escogió Isaías 61 como su texto y dijo a la congregación: hoy se ha cumplido la escritura que ustedes acabaron de oír. Los escritores del evangelio usaron citas de Isaías para mostrar
demostrar que las escrituras estaban señalando a Jesús. Por ejemplo, Mateo 8:17 cita a Isaías 53:4. Número 3. Los judíos en el tiempo de Jesús estaban esperando a un Mesías superhéroe, alguien que derrotaría a las fuerzas romanas de ocupación y se establecería como rey de Israel. Sin embargo, Jesús demostró que el Mesías debía ser el siervo sufriente de Dios, es decir, un hombre líder que lograría sus conquistas demostrando amor y sufriría en favor de los otros. Número 4. Las profecías de Isaías y posteriormente las de Zacarías nos señalan en dirección de un tiempo futuro en el cual el amor y la paz atraerían a las personas de todo el mundo a aprender acerca del Dios de Israel. Aquellas profecías se cumplieron parcialmente con la venida de Jesús y alcanzarían su cumplimiento final cuando Él venga otra vez. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. Fíjate cómo se presenta el texto de Isaías 42:1-4 en una traducción moderna. Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá la justicia, no descansará ni su ánimo se quebrará, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Es así como actúa un verdadero héroe, muy diferente de la manera en que se presenta a los héroes de la actualidad. Jesús vino para revelar el carácter de Dios y no para destruir a los enemigos. Dios había prometido a su pueblo un libertador que los conduciría de las tinieblas a la luz. El libertador prometido era Jesús, pero muchos quedaron desencantados con él. No era el tipo de héroe de capa y espada, tal como muchos judíos estaban aguardando. Por el contrario, era un humilde siervo que procuraba atender a las necesidades y minimizar el sufrimiento de todos los que lo buscaban, ayudando y consolando a cada uno. Y al final pasó por la peor de todas las experiencias humanas, la dolorosa muerte de cruz que no merecía. Jesús triunfó en medio del sufrimiento. Fue grande porque era humilde. Guió a muchas personas siendo un humilde siervo. Prometió esperanza a todos nosotros para cuando estemos entre las más densas tinieblas. Sin embargo, del mismo modo nos llama a servir y a tener compasión por el prójimo tal como lo hizo Él. Esta es una gran promesa y un gran desafío también. Oremos para que todos estemos listos a fin de ser guiados por el mayor siervo de todos. Las palabras que Jesús dirigió a los discípulos en el pasado nos las está diciendo nuevamente en la actualidad. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:42-45. Sé el mejor que puedas ser, aprendiendo con el siervo mayor, Jesús. Lee el capítulo 59 del libro de los Ungidos. Elena de White indica la razón por la que los judíos no fueron capaces de reconocer a Jesús como el Mesías tan aguardado. Y nos veremos en una próxima lección, Centinelas.